¿Acaso Dios no se dio cuenta que ellos comieron de ese fruto? ¿Por qué Dios, si sabe eso, por qué les está preguntando? Una, porque quiere que le respondan, ¿verdad? Dos, es porque cuando nosotros pecamos, Dios no es el que se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Podemos ver aquí lo que hizo Adán. Él se escondió. Él oyó a Dios. Y en vez de correr a Dios, porque había cometido ese pecado, se escondió de Dios. Y así es mucha gente. Yo antes así me sentía. Yo antes sentía que pecaba. Y yo no me quería acercar a Dios. Yo tuve una experiencia aquí en el santuario, antes de que yo supiera esta verdad, de que yo no me sentía digno por mi pecado. Un día pasó la pastora por ahí, estaba imponiendo manos sobre todos. El Espíritu Santo los estaba tumbando al suelo. Y todos esa noche fueron tocados por el Espíritu Santo. Y yo estaba mero atrás y yo no quería, porque yo decía, yo voy a ser el único que no voy a caer por mi pecado. Yo mejor. Después les cuento el resto del testimonio. Entonces vemos que cuando uno peca, uno no debe de esconderse, uno no debe de alejarse de Dios. Lo que uno tiene que hacer es acercarse más a Dios, porque Él es el único que nos puede limpiar de ese pecado. Amén. Él es el único. Mucha gente se refugia en otras cosas, pero acaban peor. Acaban peor. Entonces vemos que Dios no se alejó del hombre por su pecado, pero sí se dirigió al hombre de diferente manera. Ya no era. La Biblia no dice esto, pero yo pienso que cuando Adán oyó la voz de Dios, yo pienso que la escuchó verbalmente, con los oídos, la escuchó. Porque hay que recordar que Dios es espíritu y Dios nos habla a nosotros en el espíritu. Entonces puede ser que Dios se comunicaba con Adán en el espíritu. Porque si él ya había hablado con Dios y había oído su voz, ¿por qué si la oyó? ¿Por qué se va a asustar si ya la había oído? Puede ser que tal vez nunca la había oído en el huerto, lo había escuchado en su espíritu, pero como ellos pecaron, ellos ya no estaban vivos espiritualmente, Ya no puedo escuchar, ¿verdad? Estaban muertos. Entonces Dios no se podía comunicar con ellos en el espíritu, ¿verdad? Por eso vemos en el Antiguo Testamento que Dios se dirige a todos con una voz audible. ¿Por qué no les podía hablar en el espíritu? Porque estaban espiritualmente muertos. Pero ahora, después de Cristo, Él ahora nos habla en el espíritu. Ya no lo oímos audible, lo oímos en nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Ahí aclaré otra. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios seguía hablando con el hombre. Cuando nosotros pecamos, como les dije, no nos tenemos que alejar de Dios. Hay que acercarnos más a Dios. No hay que dejar de venir a la iglesia por algo, por un pecado, porque uno mismo a veces se condena, como yo lo hacía. Pero uno tiene que venir, porque solamente Dios puede hacer eso. Amén. No hagamos como Adán, de escondernos, de huir de Dios. Vamos a Génesis 4, 7. Aquí les voy a mostrar nuevamente cuál es la actitud de Dios. Génesis 4, 3, perdón. Génesis capítulo 4, versículo 3.
Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4:3, sí. Ya voy en el 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Voy a leer hasta el 10. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído de tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde estás, Abel? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Entonces ellos trajeron una ofrenda a Dios, y Dios vio con agrado la de Abel, pero no la de Caín. Entonces Caín se llenó de celos y le dijo al hermano: vete, vamos para acá. Fue y lo mató. Otra vez pecó, desobediencia a Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de Dios aquí? Dios se acerca. Dios se acerca otra vez. Se acercó a Caín. Se acercó a Caín. Dice, ¿por qué? Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez, Dios ya sabía dónde estaba.